Gracias, pastor. Muchísimas gracias, Iglesia, por invitarme, por permitirme predicar. Y la IBC de Bustamante les envía sus saludos y su amor en Cristo. Algunos me han preguntado, ¿cómo se va todo allá en Bustamante? Bueno, poco a poco, pero siempre con la bendición, la presencia de Dios. Y estaremos, como pueden ver, en 2 diferentes libros de la Biblia. Entonces, si alguien necesita Biblia, por favor, levántate la mano, porque tenemos Biblias para repartir acá. Ya, estaremos en el libro de los Salmos, el Salmo 78, y también en Deuteronomio capítulo 6, esta mañana. Y para empezar, una pregunta. ¿Quién aquí tiene hijos? ¿Quién aquí algún día quiere tener hijos? ¿De alguna persona? Creo, no sé, pastor. Todavía, a ver. Bueno, ¿quién aquí es hijo? Ok, ya es temprano, pero la mente funcionando. Estamos bien. Padres, más que todo, hablo ahora a los padres. ¿Cuál es tu anhelo para tus hijos? Buenas respuestas. Bueno, les hago esta pregunta, porque en mi tiempo como maestro, yo fui maestro en los Estados Unidos de colegio, 14 años. En mi tiempo, ahí escuché varias veces a los padres que me dijeron, solo quiero que mi hijo sea feliz. O solo quiero que mi hija tenga éxito en la vida. Y no miento, una vez, con toda seriedad, solo quiero que mi hijo no termine encarcelado. Y algunos, no, real. Para esos padres, su gran anhelo para su hijo, para no terminar encarcelado. Wow. Bueno, como creyentes, debemos anhelar más, debemos querer más. Y espero, como ya he escuchado, espero que queramos que nuestros hijos, pero no solo hijos, nuestros nietos, toda la familia conozca a Cristo, ¿ya? Y también crezca en la fe. ¿Es lo que quieren ustedes? Amén. Entonces, otra pregunta, siempre las preguntas. ¿Estás satisfecho con la vida espiritual de tu familia? ¿Hay alguien aquí que me diría, sí, te estoy haciéndolo todo, no lo lamento en absoluto, mi liderazgo espiritual, la familia, le he enseñado adecuadamente en el camino de Dios, todo bien? No hay nadie. No, ¿por qué no? Porque probablemente no hemos hecho lo todo. Porque, bueno, podría ser por el temor, por apatía, por prioridades desordenadas, por la vergüenza, la ignorancia, pero todos nosotros en algún momento hemos descuidado de esta responsabilidad y probablemente hemos dejado que otros, especialmente la iglesia, que otros hagan esta formación, instrucción en la casa, que la adoración sea una actividad y actitud eclesial, o sea, en la iglesia, pero no familiar. Para todos nosotros, el enseñar a nuestros hijos, a toda la familia, a nosotros mismos, es un acto de fe.
Es un acto de fe. ¿Por qué? Porque tienes que dejar que Dios maneje las otras cosas de la vida para que puedas obedecer a Dios, para poder discipular a la familia. La adoración. Esta mañana hemos, conversado un poquito en este tiempo de alabanzas, de anuncios, de conexión. Ya hemos visto un poquito de la adoración. Y la verdadera adoración demanda la fe. ¿Por qué? Porque es confesar en palabra, pero no solo palabra, también acción, que Dios es Dios y yo no soy Dios. Eso, Padre, eso es lo que debes enseñar a tu familia. No somos Dios, Dios es Dios. Primer paso ahí, es como la primera cosita. Y también porque el sermón que me han dado esta mañana es la adoración familiar, para establecer algo. Hay un movimiento entre diferentes círculos cristianos que dice que es esencial, es primordial la adoración familiar. O sea, que si una familia no tiene un tiempo regular y dedicado a la alabanza, la adoración, la lectura, la enseñanza de la Biblia en casa, o como he leído, he visto, como un culto dominical en la casa. Si una familia no tiene un culto dominical en la casa, por lo menos una vez, 2 veces por semana, algunos dicen que esa familia está pecando y el padre será culpable ante los ojos de Dios por no conducir a un culto dominical en la casa. Y a cierto punto, confesión, este sentimiento me jala un poquito. Pero hay un problema. Hay un problema. La Biblia no lo dice. No enseña así. No se encuentra en la Biblia un mandamiento que exige un culto eclesial en la familia. Ni da los pautas sobre cómo se debe conducir. Algunos de ustedes, muy bien, porque yo no soy pastor y sería bien difícil armar un culto en mi casa. Entonces, no voy a predicar, debes hacerlo así, de tal manera, o estarás bajo el juicio de Dios. Ni así es la manera de adorar a Dios en casa. Pero vamos a ver que sí debemos adorar a Dios en casa como familia. Encontramos mandamientos, ejemplos, principios de la Biblia que enseñan la necesidad de la formación bíblica en casa, en familia. Por eso vamos a ver esta mañana la importancia, la necesidad de incluir a Dios en cada parte de la vida. Algunos dicen Dios para los domingos. Toda la semana. Cada parte de la vida familiar. La necesidad de entrelazarlo en el patrón de la vida, del día a día, de las conversaciones, las actividades, las oraciones, etc. Entonces vamos a ir, y creo que todos ya estamos aquí en Salmo 78, para ver primero el propósito de construir una casa. Construiré mi vida también. Vamos a construir nuestra casa, nuestra familia sobre el cimiento de la palabra de Dios. Y después vamos a ir al Deuteronomio, capítulo 6, para ver el cómo hacerlo. Ok, vamos a empezar aquí no recuerdo mis notas. Ok, Salmo 78, solo leemos los versículos 1 al 8. ¿Qué dice la palabra? Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas, evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes,
Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que, y en la Biblia esas dos palabras siempre son muy importantes, ¿para qué? Para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. Este versículo en mi Biblia es subrayado. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Es la palabra de Dios. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por este salmo. Te damos gracias por cada palabra en la Biblia. Por favor, te pedimos esta mañana que tu Santo Espíritu usa la proclamación de tu palabra para tocar y cambiar nuestros corazones. Queremos salir de este lugar personas cambiadas y transformadas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, el propósito de construir una casa, una familia sobre el cimiento de la palabra. Siempre tenemos que hacer preguntas a la palabra de Dios, al leer. ¿Sí? Siempre tenemos que hacerle preguntas. ¿Qué? Habla de enseñar. Versículo 1, pueblo mío, atiende a mi enseñanza. ¿Qué tenemos que enseñar? Los versículos 4 y 5, ¿qué dicen? Dicen que debemos proclamar el poder del Señor, las proezas del Señor, la ley de Dios, las maravillas que ha realizado. ¿Qué debemos enseñar? Bueno, no es opcional, es mandamiento aquí. Debemos enseñar sobre Dios, su palabra, sus promesas, sus hechos. Debemos enseñar la palabra de Dios. ¿Y a quiénes? Bueno, para continuar, versículos 4 al 6. ¿A quiénes lo enseñamos? Versículos 4 al 6. Sus descendientes, dice, la generación venidera. Versículo 5 dice, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, nosotros, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer. Un legado de fe. ¿Quién aquí quiere dejar un legado de fe? Amén. Dinero, ya, terreno, está bien. Un nombre de hombre de Dios, un legado de fe, hijos, nietos, etcétera, etcétera, que aman al Señor. No hay nada mejor. Es lo que queremos dejar, un legado de fe. Y bueno, dice, ¿qué enseñamos? ¿A quiénes lo enseñamos? ¿Quiénes entonces? En este contexto, ¿quiénes deben dictar estas enseñanzas? Podemos pensar al toque, padres, pero una idea, un entendimiento más amplio. Toda persona que tiene influencia espiritual, padre, madre, podría ser un hermano mayor, tío, tía, abuelo, abuela, amigo. Por eso, yo sé, muchas veces al ver, es un sermón sobre la familia. Ya, no tengo familia ya, entonces no es para mí. Este sermón nos toca a todos nosotros, no solo a las familias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en una situación única. Hay personas en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tus clases, que tú puedes instruir, a quienes puedes instruir en la palabra que yo, para mí sería imposible.
Para el pastor Arcadio, imposible. Entonces, esta verdad es para todos nosotros. Nosotros que ya somos padres, que vamos a ser padres, que somos abuelitos, bueno, no soy abuelito, ustedes que son abuelitos, tíos, etc. La palabra de Dios es para todos. Entonces, este Salmo 78 es para todos. Cada uno bueno, para no, ya, tiempo. ¿Para qué? Siempre estas dos palabras muy importantes. ¿Para qué? Para que debemos enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, etc. ¿Para qué? Versículos 7 y 8. Claro, primera idea, para que nuestros hijos puedan enseñárselo a sus hijos en su turno, otra vez un legado de fe. Pero dos, y creo aún más importante, que dice versículo 7. Para que nuestros hijos pongan su confianza en Dios. Algunos, yo quiero tener buenos hijos, entonces yo voy a enseñarles la palabra de Dios para que ellos, bueno, para que todo salga bien. Y porque yo quiero tener hijos obedientes. No basta. ¿Qué dice la palabra? Para que nuestros hijos pongan su confianza en Dios. Que no se olviden de sus proezas. Obedezcan sus mandamientos para que no sean rebeldes. O sea, para la salvación y la nueva vida en Cristo. Para la salvación y la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, aún tu bebé, tu hijito tan precioso, cada persona nace pecador. Lo que dice la Biblia en Romanos 3, 10 al 12. En la Biblia dice, no hay un solo justo, aquí, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos, palabras universales, ¿no? Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Y a continuación, ¿qué dice Pablo? Todos han pecado. No la mayoría, todos menos tu bebé. No. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En 6:23 dice, la paga del pecado es... Todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Papá, mamá, no hay éxito en este mundo que pueda guardar a tu hijo para la eternidad. No hay logro académico ni empresarial que pueda salvar a tu hijo. Jesús mismo dice en Marcos 8, dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? No hay nada. Por eso enseñamos a nuestros hijos las verdades de Dios y también su mandamiento para que conozcan. Sus mandamientos para que conozcan, creen en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vino a salvar a quienes, a pecadores. Todos somos pecadores. Los versículos bien famosos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la mayoría de nosotros, ya hasta acá, no, pero ¿qué dice más? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. Ya hemos cantado hoy, creo en ti. ¿Es verdad o solo palabras? Espero de corazón y no solo palabras.
El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque nacimos pecadores, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta salvación, esta vida, ¿es lo que quieres para tu hijo? ¿Quién dice amén? Oh. Otra vez. Esta salvación y vida, ¿es lo que quieren para su hijo? Amén. Amigo, no lo puedes salvar. Queremos salvar, proteger, entiendo. Queremos proteger a nuestros hijos. Pero del juicio final no lo podemos. Solo Cristo lo puede. Pero sí, tú puedes, tú debes construir un hogar donde el nombre de Dios es glorificado y sus verdades son atesoradas. Por eso vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Es el Antiguo Testamento, quinto libro, Deuteronomio capítulo 6. Leemos los versículos 1 al 9, pero vamos a enfocarnos más en 4 al 9. Deuteronomio 6, los versículos 1 al 9 dicen: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que... otra vez estas palabras, ¿para qué? Para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo obediencia, todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien, serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Versículo 4. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno. Dice aquí el único Señor, es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice después, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Cómo podemos construir una casa sobre el cimiento de la palabra de Dios? Una familia que de verdad, de corazón, adora a Dios. En familia, ¿qué dice la palabra acá? Tenemos que inculcar a nuestros hijos las palabras de Dios, la Biblia. Otras traducciones dicen, las repetirás, enséñaselas continuamente, enséñaselas diligentemente, repíteselas. Esta idea de inculcar es mandamiento de Dios. Debemos obedecerlo. Tenemos que enseñar, y no es algo de, bueno, una vez intenté y mi hijo, no sé, no. La idea, siempre, vez tras vez, todos los días. ¿Qué dice también versículo 7? Dice, inculcar a nuestros hijos las palabras de Dios. Es interesante, en el hebreo, esta palabra hijo, normal pensamos hijos, pero no. Esta palabra se refiere a hijos, no solo a los niños. Otra vez, ¿quién aquí es hijo? ¿Quién aquí tiene hijo? No niño, hijo, de cualquier edad.
bastantes, la mayoría de nosotros. Todos nosotros somos hijos. La mayoría de nosotros tenemos hijos o, como ya he explicado, bueno, podría ser nietos, podría ser sobrinos. Es la idea. Esta idea, inculcar a nuestros hijos, o sea, mamá, papá, abuelito, la enseñanza de la palabra de Dios en familia no es obra de 18 años, ni 25 años, es obra de vida. Porque dice, hijos, no es una etapa de la vida enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es obra de vida. Debe ser el ambiente de tu casa. Al entrar en la casa, es diferente. Todas esas palabras, palabra de Dios, viendo, escuchando. Y dice también en este versículo, háblales de la Biblia. Háblales de estas palabras de Dios. ¿Cuándo? Cuando estés en casa, fuera de casa, en camino, en cama, en mesa, en todo momento, en toda ocasión. O como después Dios iba a decir a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que, ¿qué es la palabra? Meditarás en él día y noche. Para que, otra vez esas dos palabras, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La obediencia, la meditación en la palabra y la obediencia lleva el éxito que Dios quiere dar. O sea, debemos, otra vez, es mandamiento, debemos meditar en la palabra. Y no es algo, no es vaciar la mente, es llenar la mente con la palabra de Dios. Pensar en ella en camino, en la casa, en las conversaciones con los niños, entre hermanos, a hablar. ¿Qué quiere decir ese versículo? Leí ese versículo hoy mañana. ¿Qué quiere decir? No entiendo. Es parte de la meditación. Debemos meditar en la palabra y entonces la conversación en casa, en mesa, en el carro, en la calle, esa conversación facilita esta meditación. La conversación de una manera es meditación en voz alta. O sea, debemos obedecer la palabra de Dios en familia, conversando sobre la palabra. Conversar sobre la Biblia es enseñar a sus hijos meditar en ella. Y la otra idea, versículos 6, 8, 9, dice, grábatelas, átalas, llévalas, escríbelas. Algunos lo toman por algo literal. Y por eso algunos judíos antes usaban y todavía usan filacterias. Dice que es una filacteria. Es una cajita de madera así con diferentes versos bíblicos adentro. Esas cajitas atadas a la frente o al brazo izquierdo. Y está bien, entiendo. No es pecado, está bien, pero yo creo que este mandamiento aquí es un poco más simbólico. Está bien. Yo tengo amigos con palabras de Dios en los postes de su casa. Excelente. Siempre hay palabra de Dios en todo lugar, pero también creo que es algo también simbólico, que las palabras de Dios estén escritos en tu corazón, como en el nuevo pacto en Jeremías, y también en la mente. O sea, con una cajita acá con la palabra de Dios, ya la idea es que la palabra de Dios me guíe a donde va.
Siempre la palabra de Dios. Con la palabra de Dios aquí va a dirigir mis acciones, porque al hacer algo, palabra de Dios, palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea parte de la estructura de mi, no solo de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Es la idea. Debemos, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad divina formar al hogar, a tu hogar en un santuario para Dios, un ambiente repleto de la palabra de Dios. Debe ser en familia un estilo de vida leer la palabra solo y en familia con otros. Obedecer la palabra de Dios, conversar sobre ella, usarla en la disciplina, en la celebración, en las pruebas, en el descanso, todo tiempo. Padres, abuelos, tíos, ustedes con un rol espiritual en la vida de otra persona. Ustedes tienen, entonces, nosotros tenemos que coordinar un tiempo para hacerlo. Podría ser 10 minutos, 15 minutos, podría ser semanal, diario. Bueno, no tiene que ser algo muy elaborado. Es, ¿qué dice? Meditar juntos en la palabra. Leer, conversar, orar, como ya hemos hecho. Es lo que hemos hecho hoy, esta mañana, en el culto. Hemos leído, hemos orado según la palabra de Dios, hemos conversado sobre la palabra de Dios, cantado. Así es. Pero no debemos parar ahí. Hagan que la conversación y meditación en la palabra, la obediencia sea en el aire que respiran, en la casa. Así es la verdadera adoración familiar. No es unos 10 minutos y ya. Porque sabemos que hay bastantes personas que los domingos estoy en el culto y el resto de la semana vivo como un inconverso. No. Es el primer paso para hacer que la palabra de Dios sea el aire de la casa. Ups. También, otra cosa para compartir esta idea. No es una idea nueva. La Confesión Bautista de Fe de 1689. Dice, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está circunscrita o es hecha más aceptable por el lugar en el que es realizada o por el lugar hacia el que está dirigida. Ya hemos leído de Juan 4. Tus oraciones en este edificio no son más poderosas que tus oraciones en la mesa con tu familia. No son más santificadas por estar aquí que estar en el carro con tus hijos. Pero ¿qué dice después? Antes bien, Dios debe ser adorado en todas partes, en espíritu, en verdad, tanto en familias privadas cada día, como un secreto cada uno por sí mismo, pero también de una manera más solemne en las reuniones públicas como hoy, las cuales no deben de ser descuidadas ni abandonadas, ya sea por negligencia, o de manera intencional, otro domingo está bien. Cuando Dios nos llama a ello por su palabra o por la providencia. También ejemplo de las Escrituras. Según Timoteo 1 y 3. Y dice, Pablo dice a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Otra vez, porque enseñamos a nuestros hijos para que ellos pongan su confianza en el Señor. Timoteo había puesto y estaba poniendo todos los días su confianza, su fe en el Señor, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? Tu abuela Loida. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Quién está ausente acá? Su padre. Porque su padre no era creyente. Pero su mamá, su abuelita,
es tan importante. Tenemos que enseñar, formar a nuestro hijo en la palabra de Dios. Dice después, pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, sabemos que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que enseñar en casa, tenemos que enseñar la palabra. Es lo que dice la palabra. Lo que dice la Biblia. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y para enseñar la Biblia, hermano, hermana, tienes que conocer la palabra de Dios para enseñarla. ¿Lees la palabra? ¿La estudias? ¿Meditas en ella? ¿Practicas esta disciplina espiritual para apartar un tiempito todos los días para recibir y meditar en la palabra de Dios? Si no lo haces, imposible en inculcar, como dice la palabra, inculcar a tus hijos la palabra de Dios. También tienes que no solo buscar oportunidades para hacerlo, tienes que hacer oportunidades para hacerlo, para enseñar la palabra de Dios. Es la adoración familiar, es un hábito para formar, una actividad, una actitud para cultivar. No es un accidente. Oh, ups, todos estamos aquí con la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué suerte! No. Queremos, pero no funciona así. Tenemos que ser intencionales en enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo? Hacer ejemplo. Con sus anhelos. ¿Cuáles son tus sueños? Tus deseos más fuertes. ¿Son las cosas de este mundo o son la fe, la fidelidad, la paz, la misericordia, la santidad? Tu familia va a ver cuál es tu prioridad. ¿Es el reino de Dios y su justicia o las cosas pasajeras, engañadoras de este mundo? ¿Cuáles son tus ejemplos, tus anhelos? También el conocimiento. Tenemos que leer y estudiar la Biblia y hacerlo a la vista de tus hijos. Tenemos que hacerlo. Es algo a propósito. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. No sirve de nada saber sin obedecer. El saber la palabra sin obedecer la palabra nos hace rebeldes inteligentes. Pero nada más. Leer, meditar, orar, cantar, fortalecer la palabra de Dios es tiempo y propósito, como la lectura, la meditación, la oración, la canción, la conversación. Matthew Henry, el puritano y comentarista de la Biblia, dijo que es en el hogar que la reforma debe comenzar. ¿Quieres que tus hijos conozcan a Cristo como su Salvador? Que lleven una vida transformada por su Espíritu? Que eviten los errores que tú has cometido? Empieza hoy entonces. Empieza hoy a llenar tu familia con la adoración del único y verdadero Dios, nuestro Padre. Su Hijo, nuestro Salvador, su Espíritu Santo, nuestro Consolador, el sello de la salvación. Que la palabra de Dios sea parte intencional de nuestra familia. Oremos, oh Dios Padre, te damos gracias por tu gran misericordia. Todos hemos pecado, pero en tu amor, tu misericordia, tu perfección, enviaste a tu Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. Nos das nueva vida en Cristo a todos los que creen en Él, todos los que reciben por fe su perdón.
Entonces, Dios, queremos como padres, como abuelos, tíos, hermanos mayores, queremos como familias, Dios, queremos formar, construir casas de adoración. Queremos adorarte, conocerte en casa. Ayúdanos, te pedimos, por favor, Dios. Danos oportunidades. Haznos resueltos para formar tiempos para buscarte, para meditar. Y Dios, por favor, bendice nuestra obediencia para que nuestros hijos, nuestros nietos, Dios, pongan su confianza en ti, el único y verdadero Dios, y en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Porque oramos en su santo nombre. Amén. Amén.